Aló, aló. ¿Me escucha, Marian? Sí, te escuchas. Perfecto. Bueno, vamos a dar un chance más. Buenas noches a todos. Saludos. Estamos ahora sí hoy en vivo desde el canal de YouTube para que puedan aprovechar estos primeros minutos, esta primera media hora, invitar a personas que tal vez no tienen la aplicación de Zoom, pero podrían conectarse por YouTube. Es una herramienta buenísima porque pueden conectarse de un teléfono, de la computadora o incluso ponerlo ahí en casa en el TV. Bueno, ya estamos 18 personas. No sé si tienen alguna duda, consulta, aprovechemos los primeros minutos para arrancar, pero vamos a empezar orando. Así que ahí está Kevin, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, buenísimo. Entonces, si vamos a orar para empezar la reunión, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro, claro. Ok, listo. Padre, cuán agradecidos estamos contigo por una semana más que nos has permitido no solo vivir, sino también poder conectarnos esta noche. Sabemos que tú conoces cada una de nuestras necesidades, de nuestras vivencias, de nuestras circunstancias y situaciones, y anhelamos profundamente escuchar todo lo que has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Esta noche no es una noche más, esta noche no es algo de rutina, sino es un tiempo en el que queremos disponer nuestro corazón para que tú puedas escribir esas cosas eternas, esas cosas que, esos planes y proyectos que tú planeaste de en nuestra vida para no solamente esta estancia temporal, sino nuestra eternidad contigo. Así que, por favor, aparta cualquier distracción, cualquier cosa que nos robe lo que tú planeaste y danos un corazón obediente para no solo aceptar tu propuesta en todo sentido, sino también abrazarnos a ella con todo nuestro corazón. Ujú. Bendice las preguntas, bendice también el mensaje y Ujú. permítenos, Dios, de nuevo, aprovechar y disfrutar cada momento de esta noche. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a arrancar de una vez. Ya estamos 22. Si tienen alguna duda, consulta, ahí pueden colocarla en el chat y Marianne, si a las hubiera, las puedes leer también, porque yo de aquí no las veo. No sé si alguien Ok. quiere arrancar con alguna pregunta. Hoy vamos a hablar de un mensaje que llegó a mis manos hace algunos años. Yo siempre anoto la última fecha que hablo de algún tema. Repasaba el tema y tenía desde el 2011 de no hablar de esta historia. Es impresionante porque cómo Dios nos conoce, trae a nuestras manos las herramientas cuando más las necesitamos. Abrí el mensaje pensando que iba a ser un mensaje de bendición para otros y que yo iba a poder traer el aliento al corazón de algunos y realmente me encontré con que Dios quería darme el aliento a mí y bueno, pues espero que hoy sea más bien ahora a todos a los que pueda Dios hablar al corazón. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Las ¿Puedo hacer pueden. una? Sí, claro, adelante. Sí, sí. Edgar, nosotros eh, representamos en un sentido a Dios y muchas veces hablamos a las personas acerca de todo lo que Dios está haciendo, pero hay un área que muchas veces tiende a ser difícil para nosotros. Entonces, el tema de la paciencia, el tema de esperar Ujú. en Dios, y a veces como creyentes también nos vemos impacientes o cayendo en cosas que a veces nosotros le decimos a las personas, ¿verdad? Que hay que esperar en Dios y demás. Entonces, me gustaría que pudieras hablar un poco acerca de eso, de la paciencia. Ujú. Ok. Em, bueno.
De hecho, el tema que me tocas es una de las cosas que más he trabajado en mi vida, la espera, ¿verdad? Este, dice Hebreos 12:1, no sé si lo podemos colocar ahí. Dice que nosotros, y para empezar a contestar tu pregunta, pues sí, es cierto, nosotros somos en un sentido los abanderados con, con lo que Dios tiene como propuesta al ser humano. Y mucho de las cosas que los hombres sin Dios van a ver, las van a ver en nosotros. A pesar de que hay Biblias, a pesar de que está la creación misma, está la forma como Dios habla a la conciencia humana, pero sí es cierto que todos aquellos que un día decidimos abrir nuestra boca para decir, soy un hijo de Dios, le entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo, Dios empieza a revolcar todas nuestras estructuras equivocadas y nos empieza a transformar con un solo objetivo. Lo veíamos hace unos días en una reunión de oración, cuando dice que nosotros, está en Pedro, dice que para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que sí es cierto lo que dices, pues hay personas que nos ven desde lejos, ¿verdad? Otras nos ven desde cerca. Dice aquí, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eh, una vez pensé que solo estaba hablando de los testigos en el cielo, pero en realidad hay muchos testigos. Yo tengo dos en mi casa, este, pequeñitos, uno de, uno de 6 y una niña pequeña que siempre están viendo, siempre, siempre están eh, chequeando que el Dios de su papá es, es el Dios de ellas. Entonces, esta nube de testigos, pues en el cielo la vamos a conocer, vamos a poder ver a Noé, vamos a poder ver a Jacob, vamos a poder ver a Pablo, pero hay una nube de testigos también aquí en la tierra, viéndonos nuestras reacciones. Siempre, sobre todo en estos últimos días, he estado revisando que cada cosa que vaya yo a decir sea lo correcto, aún bajo presión, pueda tener un testimonio, ¿verdad? Estos testigos están observando cada cosa y definitivamente nosotros reflejamos a Dios en todo, siempre. Dice, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, porque esta nube de testigos está pendiente de ver si lo que estamos predicando, si lo que estamos diciendo es cierto, y están viendo nuestro accionar todos los días. Dice, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Nosotros, cuando yo leí esto hace algunos años, dije, bueno, vamos a ver, soy impaciente, soy apresurado y Dios me ha metido en grandes lecciones para correr despacio. O sea, es curioso poder decirte, tengo que correr despacio. Una vez estaba en un lugar, en un restaurante y estaba hablando con un señor y estaban haciendo mucho ruido. Él hablaba muy bajito, era un señor mayor. Entonces me dice, ¿por qué no les dice que griten más suave? Me decía él. Entonces me hizo mucha gracia porque recordaba la misma frase de correr mal, de correr lento, ¿verdad? Correr con paciencia. La paciencia es necesaria para poder dejar a Dios trabajar, ir al ritmo de Dios. Yo he orado a Dios diciéndole, Dios, estoy dispuesto, yo voy a seguir corriendo la carrera, pero enséñame la paciencia, permíteme no pecar contra ti por imprudencia, no tomar lo que no es mío antes. Siempre le he estado diciendo a Dios, Dios, ciérrame las puertas cuando algo no es para ti, algo no te va a honrar. Entonces Dios, obviamente, pues me lo ha confirmado, dice, no, esta puerta no era para que la podías tocar, pero no te la voy a abrir. Espérate, la que yo te voy a abrir es mejor. Así que
pues igual que todos ustedes, yo también estoy esperando cosas, estoy confirmando que Dios tiene planes de paz y de bien y que definitivamente mi vida está en sus manos. La paciencia es necesaria, va a ser también necesaria porque nosotros no sabemos ser pacientes y es algo de lo que Dios quiere enseñarnos. Así que también si vamos a Apocalipsis 2, este, dice que eh, el ángel de Jehová o Jesús le envía un mensaje a las iglesias, ¿verdad? Había una que se llamaba Tiátira. Dice que en el Apocalipsis, ya le digo, 2, 19, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiátira, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras sean más que las primeras. O sea, yo leo esto y digo, Dios, yo quiero ser como Tiátira. En un sentido aprendió la paciencia, pero no creas que fue una característica de Tiátira de siempre. Este, Esto se lo tuvo que haber enseñado Dios. Dios es el autor y el consumador de todo en nuestra vida y Él es el que hace y logra todas las cosas en nuestra vida. Pero de entrada, el pueblo de Dios no es un pueblo paciente. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés sube al monte, se va a recibir las palabras de Dios, la ley, vemos cómo Israel se impacientó y, y tomó decisiones muy desviadas, muy locas. Estaban ya adorando un becerro, habían fundido todas las piezas de oro, habían hecho todas las cosas que según ellos, desde su perspectiva, ellos tenían que hacer porque Moisés estaba durando demasiado y no había una respuesta. Entonces, también nosotros podemos caer en esa tentación. Dios, no hay respuestas, voy a hacer algo muy desviado porque estoy impaciente. Entonces, tenemos que esperar. Y Dios, créanme, que nos va a meter en circunstancias en donde vamos a tener que esperar en Él. No esperar esperando nada, sino esperando en Él. Yo puedo pedirle a Dios en el proceso, sí. Yo puedo pedirle a Dios, Dios, no tardes, tú conoces mis necesidades, conoces mi corazón, conoces mis debilidades, no tardes, pero aquí estoy, aprendiendo a ser paciente. Enséñame esto. Entonces, también ser honestos con Dios, no aparentar cosas con Dios. A Dios yo no le puedo decir cosas que no son. Yo tengo que decirle a Dios las cosas tal cual. Eh, Tengo que ir con honestidad, con un corazón limpio, honesto, y decirle, Dios, realmente me estoy muriendo por esto que no llega, pero tú me conoces, tú eres el que puede controlar todo, el que le dijiste al viento que callara, al mar que se detuviera en su ímpetu, a las olas del mar que pararan, detuviste la tierra cuando, cuando quisiste, empezó a girar en otro sentido cuando quisiste, detuviste los enemigos de Israel, en fin, hay tantos ejemplos en donde Dios nos ha manifestado su poder y bueno, y en nuestro caso particular, estoy seguro que hemos visto milagros suceder, así que Dios no nos ha dejado sin evidencias de quién es Él. Hay que esperar. Y la paciencia precisamente se trata de no depender de mí, depender de Él para que Él pueda poner en mí lo que yo no tengo, porque yo no lo tengo. O sea, tengo que confesar que gracias a Dios se me cruzan ideas por la cabeza mientras espero, pero, pero solo se me cruzan las ideas, no llegan a cristalizarse y en ocasiones cuando he hecho intentos de cristalizar ideas, no me salen, porque Dios dice, no, no, eso no quiero que lo hagas. Yo voy a hacerte esperar y te voy a hacer enseñar a esperar. No sé si queda claro o si tenés alguna otra consulta. No, muchas gracias, más que abundante.
Ok, bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ya somos 36. Hay dos preguntas en el Ok, chat. si me las lees, porfa, para no tener que cambiar la pantalla. Claro, Xiomara dice que en Hechos 10:4 Ajá, se comenta que las oraciones y limosnas de Cornelio han subido para memoria delante de Dios. ajá. Digo que todo en la Biblia es relevante. ¿Por qué en este caso, perdón, por qué en este caso la mención de las limosnas lo es? Ok, vamos a ver. Cornelio era un hombre, dice, vamos a ir al uno, donde dice que era un centurión, ¿verdad? De la compañía italiana, dice que era piadoso y temeroso de Dios. Era un hombre que en su estructura de vida tenía temor de Dios. No tenía una estructura de vida en todo el amplio sentido de la palabra bíblica, en el sentido del temor de Dios, porque todavía no era salvo, pero era un hombre que en su estructura de vida tenía un temor. Dice que era piadoso, está hablando de entrega. Era un hombre que estaba dispuesto, tenía un corazón realmente dispuesto. Eso es lo único que Dios necesita de todos nosotros. En el sentido, puede haber un incrédulo, no salvo, que en ese momento está pasando por una circunstancia y tiene ese corazón, ¿verdad? Dice además, temeroso de Dios con toda su casa. O sea, quiere decir que este hombre no solamente lo tenía para sí, sino que además toda su casa lo seguía, o sea, tenía sus hijos en su misión, su esposa también lo acompañaba y posiblemente más allá de otros familiares en donde él trae una estructura familiar de temor y de piedad delante de Dios. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Era lo único que podía hacer, porque era hasta donde llegaba su conocimiento de Dios. Eso era su tradición. Él hacía lo que la tradición le pedía, ¿verdad? Era más o menos lo que le sucedía a Pablo. Pablo conocía sus tradiciones y él se entregó con todo su corazón a esas demandas de la tradición, que era lo que él conocía. Normalmente estas personas, cuando hacen esto, cuando se convierten a Cristo, se voltean con todo su corazón a Cristo. Así como iban en una ruta equivocada en dirección opuesta de Dios, cuando se topan con Dios, se vuelcan también en esa misma intensidad a Dios. Y dice, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, dice que un ángel de Dios donde entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, bueno, ahí sigue la historia, pero no sé, Xiomara, si hasta ahí llega tu pregunta o si quieres saber algo más del tema, de la historia, para no seguir ahondando si no hay otra pregunta. Pero básicamente era lo que él podía hacer y sabía hacer, ¿verdad? Sí, o sea, entonces más o menos le capto, pero sigo con la duda de que por qué se resalta lo de las limosnas, por qué no simplemente se dijo tu oración ha subido, o sea, por qué también se resalta las limosnas. Por eso, porque Dios, o sea, Dios ve el corazón y en el fondo eh, era lo que él estaba haciendo. Ahora, no quiere decir de que esté bien o esté mal, Dios no está hablando de eso. Simplemente que en el caso de Cornelio, él hacía eso, era un reflejo de su obediencia en la información que él tenía en ese momento, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Ok. Yo puedo ser obediente a Dios y en mi ignorancia, ¿verdad? Porque no conozco, puedo estar haciendo cosas que posiblemente no están bien para Dios o no están del todo bien, pero como Dios ve el corazón y ve las intenciones del corazón, Dios dice, a Dios no le importa. Dios ve la intención del corazón y sabe que esa persona está actuando así porque en su disco duro, digámoslo así, en su estructura de conocimiento, eso es lo que él cree que está bien, ¿verdad? Aunque podríamos, desde otro ángulo, podríamos decir, bueno, pero eso podría ser, no sé, tradicionalismo, hipocresía, idolatría, todo lo que usted quiera, pero realmente un hombre como Cornelio estaba dispuesto y lo sabemos por lo que sucedió después en la historia. ¿Ok? La otra pregunta es de Alonso. Ajá.
En antiguos tiempos, sobre todo en el Antiguo Testamento, se hablaba de dioses, pero abiertamente era evidente la creación de imágenes. Ajá, correcto. ¿Cuáles pueden ser en estos tiempos esos dioses de los cuales Dios es sumamente tajante en cuanto a no seguir o venerar? Ujú. Ok, muy buena pregunta. Em, yo pienso que, y es algo que pienso, bueno, la Biblia sí nos da ciertas pautas para poder pensar esto, pero, pero es algo que yo leo, ¿verdad?, de la sociedad actual, y definitivamente el Dios del hombre, en este momento, el sustituto que vino a ser, en un sentido, el sustituto de estas imágenes en la sociedad antigua, posiblemente sea hoy el hombre, el mismo hombre. Cuando el anticristo venga, dice la Biblia que ya el ministerio de la iniquidad está en proceso, ya empezó, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Pero estamos viendo cómo el mundo está corriendo a una velocidad, a una alta velocidad, altísima velocidad, rumbo a todas las cosas, a todas aquellas señales y aquellas cosas que Jesús mismo nos adelantó, ¿verdad? En su palabra acerca de los últimos tiempos. Y empezamos a ver rasgos de una sociedad en donde cada vez se vuelca más al humanismo, derechos humanos, este, el yo, bueno, estamos en un momento en donde la juventud vive para sí, no le importa nada más que sí mismo. Hay un nivel de egoísmo impresionante en donde casi como que, bueno, ahora con todo esto del coronavirus en el mundo, ha sido como que estaba leyendo un artículo donde los médicos, que son los más expuestos a este tema, porque obviamente están atendiendo las emergencias sanitarias, son personas que la sociedad los está aislando. O sea, nadie quiere tener contacto con un médico. Entonces es como que yo sé que nos cuidas, pero vive tu vida lejos. No puedes mezclarte porque eres un doctor y estás en riesgo. Entonces, así como vemos esto, vemos muchas otras cosas, la discriminación, el- en un sentido el racismo, o sea, todas estas características nos dicen que estamos en una sociedad en donde la sociedad está simplemente interesada en sus propios problemas. Lo demás no le importa a la sociedad. ¿Por qué sucede esto? ¿O qué es lo que nos está llevando a esto? Bueno, una falta, digamos, de sensibilidad a Dios y a todo lo que tiene que ver con, con Él, un menosprecio a la verdad, la sociedad se está alejando cada vez más de Dios. Ya el tema de Dios es algo fuera de moda, ya no es popular, ya una Biblia no es lo que era, los principios y los valores no son lo que eran antes. Ahora los mismos negocios es más difícil, hay que hacerlos con 1000 cláusulas en contratos, con eh, eh, seguros. O sea, si hay un negocio próspero hoy son los seguros, porque los seguros se han vuelto, en la forma como el hombre ha tratado de paliar su falta de seguridad, precisamente. Y si notamos algo, entre más se acerca el fin de los tiempos, más se acerca la presencia física de aquel que iba a venir como un Mesías, como un Salvador, como una solución humana en rescate de un mundo desorientado, de un mundo lleno de problemas, que es el anticristo. Así como llegó Jesús en su época, que nació en Belén y creció y se desarrolló y llegó a Israel, y estuvo en Nazaret, estuvo en Capernaum, así igual, y llegó a un mundo a traer luz, va a llegar uno que va a ser visto como el 666 veces más inteligente. Pero además de eso, un hombre totalmente egoísta, 100% egoísta, un hombre lleno de maldad, lleno de egocentrismo, en un sentido representando
aquella humanidad que le va a rendir culto a este hombre, que se va a entregar a este hombre. Dice la Biblia que los reinos se van a postrar ante este hombre. Dice la Biblia que en ese momento este hombre prácticamente le van a dar todo el poder del mundo. Los reyes y los presidentes, en este caso, los presidentes más poderosos del mundo le van a rendir culto y le van a decir, estamos dispuestos a hacer lo que nos digas. O sea, imagínense que ese momento, que posiblemente estamos cada vez más cerca, no sabemos cuánto, pero estamos cada vez más cerca, está reflejando, nos está diciendo hacia dónde va la sociedad. No es una sociedad compasiva, ni es una sociedad interesada. Ahora, no estoy generalizando. Podrán haber grupos pequeños de personas que se salen de este comportamiento, pero realmente hoy podemos ver una escena en una calle donde están golpeando a una persona y nadie se mete. Por eso te puedo asegurar que el Dios de esta sociedad es el hombre. El hombre por el hombre y para el hombre. Una de las cosas que al hombre más le cuesta hoy es someterse a la voluntad y autoridad de un Dios que no ve, que sabe que existe, porque lo tiene claro que existe por la creación y por otras cosas, porque Dios controla absolutamente todo, pero la sociedad cada vez cree menos en este Dios, se aleja más de este Dios y cree más en el ser humano. Es muy increíble cómo la gente puede estar escuchando un versículo de la Biblia y no lo cree. Piensa que la Biblia es un libro hecho por hombres, que es un libro anticuado, pasado de moda, etcétera, etcétera. Pero sale alguien importante, súper incrédulo, leyendo algo que puede ser mentira y lo cree. Y así va a pasar. Dice la Biblia que se vendrán tiempos donde la gente tenga comezón, dice, por oír, y van a creer en la mentira. Y además dice también en Apocalipsis que Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Es el hombre mintiéndole al hombre y el hombre creyendo en el hombre. Entonces sí me puedo atrever que ese es. Ahora, dentro de ese concepto humano, también estoy yo. Yo tengo que cuidarme, yo ahora como creyente, de no dejar, de depender de Dios siempre, en todo, porque yo podría volver a mi antigua estructura equivocada de ser yo mi propio Dios y empezar a hacer mi voluntad y olvidarme de lo que Dios me está diciendo en su palabra, que es su voluntad. ¿Ok? Bueno, son las 8:30. ¿Hay alguna pregunta más? Elvin nos pone, pero no sé si es pregunta, dice, ¿pudo ver algo de Ezequiel 23, la profecía de las 2 hermanas? Uy, no, Elvin, es que usted y yo llegamos a un acuerdo y era que me iba a acordar. Y a Elvin se le olvidó y a mí también. Perdón, no lo pude ver, pero le prometo que si me acuerda la otra semana, en la tarde yo lo veo. Así que le tengo esa pendiente. ¿Quién más? No, solamente esas son las que hay. Ok, listo. Vamos a ir al mensaje de una vez para poder tratar este tema porque es muy importante. Les recomiendo que saquen papel y lápiz en donde están y tomen nota. Este es uno de los mensajes más lindos que yo he escuchado. Bueno, hay muchos lindos, pero hay cosas que a mí me parecen básicas, digamos, de este mensaje. Bueno, hay muchas aristas. Vamos a Segunda de Reyes 5, capítulo 5. La historia trata de un hombre que se llama Naamán. Hay muchísima riqueza aquí, entonces creo que vale la pena incluso después que repasen y repasen y repasen el mensaje que va a quedar grabado en YouTube. Y si pueden enviárselo también a alguien que tal vez hoy no se pudo conectar, vamos a hablar también de la salvación. Naamán, vamos a leer el 1, dice. No sé si Kevin lo puede leer ahí. Si quieren, nos quedamos ahí en la historia. Yo les voy a ir dando otros pasajes y yo los voy leyendo aparte. Voy a compartir ahora sí la pantalla de nuevo y voy. Ajá, sí. Ok. Naamán, general del ejército del rey de Siria,
Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ok, un punto muy importante es que Dios siempre, siempre, desde que Él se fue, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Y habló de hacer discípulos y también, por supuesto, habló de la salvación. Así que Dios, si hay algo que Dios está interesado y sigue vigente hasta el día de hoy, y mañana cuando usted se levante va a seguir vigente, son las almas. No importa quién sea, Dios está interesado en las almas. Y si nuestra vida gira alrededor de las almas, Dios va a estar siempre velando por nuestra vida, porque nosotros estamos preocupados por sus negocios, por lo que clama su corazón, que es la salvación de todos los hombres. Este hombre, este general del ejército de Siria, era un hombre muy importante, era un hombre de renombre, de fama, tenía además poder. Esto nos dice que no importa quién sea la persona que está al frente, si tiene dinero, si no tiene, si es importante o no, Dios sigue interesado. Para Dios no hay diferencia. El poder humano y la riqueza son solamente diferentes medios que Dios usa para que una persona se rinda a sus pies. Definitivamente. Dios puede traer al mundo a un Lázaro, ¿verdad? O a un rico. Y Dios trata con ambos de manera muy similar y siempre está buscando salvar su alma. Muchas veces nosotros somos los que hacemos diferencia. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, pecaron. No hay uno solo que no haya pecado en esta vida terrenal, pasajera, temporal, y esté destituido de la gloria de Dios. Así que nunca piense que hay una persona que es poderosa y que tiene características distintas a las suyas. Todo lo contrario, todos los hombres somos iguales, estamos en la misma condición delante de Dios. A pesar de las diferencias, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene, la necesidad de Dios es la misma, es muy similar. Todos necesitamos una íntima relación con Dios a través de Jesús. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Así que Dios tiene planes de paz, eso también lo tenemos que entender. Dios tiene un plan de paz conmigo desde antes de la fundación del mundo. Yo puedo hacer que esté viviendo algo, o usted, que hoy nos parece muy raro, nos parece complejo, nos parece como que Dios se olvidó de nosotros. Así que tenemos que ir a la Biblia y afirmarnos en lo que Dios dice. Dice que sus planes son de bien, no de destrucción, no son opuestos a la realidad eterna. Dios no nos quiere destruir, simplemente quiere tratar y trabajar con nosotros. Y esos planes de Dios son de paz y de bien. Así que cuando Dios no nos da algo que deseamos mucho, es cuando normalmente nosotros empezamos a dudar de este plan, empezamos a cuestionar este plan. Normalmente los seres humanos no cuestionamos los planes de Dios cuando todo va bien. Cuando todo va bien, más bien empezamos a decir, qué carga yo, qué bárbaro. Claro, como acaba de leerme esos 3, 4, 5 o 10 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Más bien Dios está maravillado por mí. Eso no es así, pero lo pensamos. Naamán era un hombre que también tenía un pasado. Naamán tenía un pasado sin Dios. Dios conoce todos los pasados, todos los conoce. Dios conoce todo lo que hemos hecho. No hay una sola cosa oculta para Dios. No hay ni una. Todo lo que hemos hecho le es visible a Dios. No importa qué tan importante sea, tiene un pero. Vamos a volver a leer al final, Kevin, donde dice, este hombre era valeroso en extremo. Ajá. Porque me quiero detener ahí en esa pequeña palabra compuesta por 4 letras. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero, oigan bien esto, y que les quede grabado, esto lo pueden anotar, esta es una de las cosas que yo anotaría, pero leproso. Todos los hombres tienen un pero. No hay uno solo que no tenga un pero. Fulano
le va bien, es un buen hombre, esto, lo otro, pero el otro tiene dinero, pero el otro, lo que usted me quiera decir, pero todos los seres humanos tienen un pero. No hay uno solo que no tenga un pero leproso. Quiere decir que Dios está diciéndonos, este hombre tiene una limitación. Y ahorita vamos a ver qué implicaba ser leproso en esa época. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente dice, no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, en otras palabras, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que tenga un pero. Los peros tienen que ver con pecados. Los peros tienen que ver con manchas en el corazón. Manchas que solamente pueden ser quitadas con algo perfecto. Si usted tiene una mancha, Dios se lo puede quitar, pero necesita un antídoto, un borrador, un diluyente. Ahora que está de moda el gel de alcohol, usted necesita el gel que quite la bacteria o el virus o lo que sea, el pecado. El pecado necesita ser quitado de una forma que solo Dios planeó. Algunos creen ser buenos porque hacen cosas buenas. Y yo no digo que no haya gente buena. Claro que la hay. Pero algunos creen ser buenos porque de vez en cuando hacen algo bueno. Y la condición de ser bueno para Dios es ser bueno siempre. Ser bueno para Dios es no cometer un solo error. Ser bueno para Dios es no haber pecado desde que usted nació hasta que usted vaya a morir. Así que delante de los hombres podemos vernos nobles, ¿verdad? Incluso con actitudes de aparente obediencia. Pero para Dios todos tienen un pero. La lepra mata o mataba en aquella época. Era una enfermedad mortal, ¿verdad? El pecado es igual que la lepra. El pecado también mata, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y no está hablando de una muerte física. Muerte en la Biblia tiene que ver con una separación eterna en el cielo, en la eternidad. En la eternidad o vamos a estar unidos a Dios o vamos a estar separados de Dios. Así que la lepra, igual que el pecado, la lepra mataba, por eso la condición de este hombre era algo triste. Entre más avanzaban los días, estaba su cuerpo más contaminado de esa enfermedad. Y habían leprosos que se les empezaban a caer las partes de su piel, de sus manos, de sus brazos, empezaban a quedar los huesos expuestos y la condición de salud era terrible. Eran personas aisladas completamente de la sociedad. La muerte no es dejar de existir. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, la muerte es una condición delante de Dios. Así que la lepra y el pecado también separan al hombre de Dios, ¿verdad? En el sentido de que estos hombres leprosos no podían entrar al templo a orar en aquella época, no podían acercarse a ninguna ciudad donde hubiera una sinagoga porque no los dejaban entrar. No podían entrar a tener comunión con Dios, supuestamente en el sentido de aquella época. Así que el pecado igual hoy es lo mismo. Los hombres que están viviendo en pecado, estoy hablando no de las faltas, sino del pecado que realmente condena al hombre, separa al hombre de Dios. Hoy los hombres no están teniendo comunión con Dios, pero no por sus faltas en sí, porque todas esas faltas fueron pagadas en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir por todos los pecados, Él pagó por todos, pero resulta que tenía que esperar a que cada hombre hiciera efectiva su decisión de convertirse en un hijo de Dios para que todos sus pecados fueran borrados de la memoria de Dios y que Él pudiera aparecer en el libro de la vida, para que el día que se presentara delante de Dios y nos vayamos nosotros a presentar delante de Dios, esté nuestro nombre ahí. Cuánta gratitud. No importa por lo que usted esté pasando hoy, pero dele gracias a Dios porque usted es salvo. Dele gracias a Dios porque usted está en ese libro de la vida. Dele gracias a Dios que a pesar del dolor y de la angustia que usted pueda estar pasando hoy por la razón que sea, igual que Lázaro,
que dice la Biblia que él comía, dice, las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro murió y se despertó en el seno de Abraham, para siempre unido con Dios. Yo no me puedo imaginar el momento en que cada uno de nosotros pueda estar en la presencia de Dios. Vamos a dar tantas gracias por haber sido alcanzados por Dios y haber sido, poder haber tenido la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, que se nos van a olvidar todas las penas y todas las cosas. Ya en el cielo no va a haber ningún dolor, ni clamor, ni nada. Así que vamos a vivir para siempre con Él. Así que el hombre insiste en pecar hoy. Ese es el mal del mundo, el mal de la sociedad hoy. Insiste en estar muerto en sus delitos y sus pecados. Insiste en estar separado de Dios y del amor de Dios. Pero resulta que Jesús, con cada gota de sangre que derramó, fue precisamente para evitar el terrible futuro sin Él, por todos los hombres. Ninguno de nosotros aportó absolutamente nada para que Jesús no muriera, más bien al contrario. Nosotros aportamos nuestro pecado para que Jesús pagara por nosotros en aquella cruz. El pecado separa también la posibilidad de vivir felices, de vivir plenos, de vivir por encima de las circunstancias. Estamos separados también de la posibilidad de encontrar el consuelo eterno y el consuelo temporal también. Estamos separados de la posibilidad de tener acceso a la oración y a la respuesta a la oración. Todos los leprosos que hoy día están caminando en el mundo sin Jesús están separados de todas estas cosas, están separados de la verdad, están separados de verdaderos amigos, amigos que solamente los da Dios. Ustedes no tienen idea el gozo y la satisfacción que hay en tener amigos que crean lo mismo que nosotros creemos, que confíen en el mismo Dios, que agradezcan las mismas cosas y pasando por cosas también y por pruebas difíciles, tengan la actitud de personas que tienen a Cristo en su corazón y que podamos compartir con ellos como hermanos. Eso es impresionante. Eso yo no lo puedo, ni lo he podido digerir en los últimos 20 años. Yo solamente disfruto la compañía que tengo con las personas que aman a Jesús igual que yo. No crean que me hace falta nada del mundo. No existe nada hoy que yo esté pensando y añorando del mundo. Ni amistades, ni nada, ni relaciones, ni proyectos, nada. Quisiera solamente estar concentrado en Él. Y por supuesto Dios propicia que estas cosas pasen en nuestra vida y que podamos encontrar verdaderos hermanos y amigos en Él. Así que nosotros que vivíamos antes en este mundo sin Dios, que éramos leprosos y ahora ya estamos limpios, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, podemos entender qué implica estar de este lado del redil, como una oveja perdonada, con un Padre preocupado por nosotros. En aquel tiempo, como decíamos, los leprosos no podían entrar a las ciudades, no podían entrar porque eran apedreados. Ninguna persona podía entrar a la presencia de Dios en este sentido. Yo tengo 20 años de vivir perdonado. No tengo 20 años de vivir en obediencia, porque créanme que he fracasado y he fallado muchas veces, pero también como hijo de Dios puedo gozar de la misericordia, del perdón y de la limpieza de Dios todos los días. Él limpia mi vida todas las noches. Y cuando yo me levanto y dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que Dios me dio el derecho de ser un hijo de Dios y de poder estar en la presencia de Dios cuando yo quiera. Cuando usted quiera, usted solamente invoca el nombre de Dios y usted entra en la presencia de Él. No tenemos que pedir acceso, ni pedir cita, no tenemos que hacer filas, ni tampoco tenemos que estar esperando. Él nos da acceso inmediato. Eso significa también que una persona que no tiene a Cristo, no tiene ninguna de estas cosas, no puede orar, tampoco puede ser escuchada por Dios. Oigan lo que dice Mateo 6:7, dice así: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que
Dios no escucha al pecador, pero no porque no quiera escucharlo y no porque no lo ame. Ama al pecador, pero hay algo que detiene esa relación de Dios y el pecador. Por eso es que el mundo necesita tantísimo arrepentirse para tener comunión perfecta con Dios. Todas las oraciones que yo hice siendo incrédulo, ninguna fue escuchada, solamente una. Yo recuerdo haberle hecho una oración a Dios, de las pocas que recuerdo, porque la verdad no hacía muchas, pero de las pocas que recuerdo fue un día que desesperadamente le dije a Dios, Dios, si realmente existes, hazte real a mi vida. Y no fue muy larga, porque no sabía qué decirle a Dios, no sabía cómo hablarle a Dios. Tampoco pude decir, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, porque tampoco sabía eso. Lo único que le dije fue, Dios, si eres real, si existes, hazte real. Y créanme que Dios ha utilizado todos estos 20 años para hacerse cada vez más real. Y estamos siempre ante circunstancias en donde Dios nos quiere mostrar algo más de su realidad. Para eso son las pruebas también, porque Dios quiere mostrar su realidad. Dios quiere salir y darnos la gran sorpresa de que Él era real, de que Él sí nos estaba escuchando, que Él nos estaba viendo o estaba percibiendo nuestro sufrimiento y nuestra agonía ante cualquier circunstancia. Así que esta oración Dios la escuchó, pero también Dios nos ha enseñado que Dios, ¿cuál es el carácter de Dios? Dice Isaías 59 del 1 al 2, dice así, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no tiene problemas de oído, solamente que no te escucha, no te puede escuchar. El pecado, igual que el leproso, no puede, un hombre con pecado no puede entrar a la presencia de Dios para ser escuchado. La lepra también une a los que viven equivocados. ¿Saben que en aquella época metían a los leprosos en cuevas para que ellos estuvieran juntos? No tenían nada en común, pero tenían algo en común, era la lepra. Y ellos tenían que estar aislados. Hoy día los que viven mal también se unen, aunque no tengan nada en común. Se unen para poder simplemente ir en contra de Dios. Los seres humanos tenemos una habilidad también para pasar por alto la lepra de los demás, en un sentido. Es como cuando estos hombres se unieron para ir en contra de Jesús y matarlo. Esto pasó. Se unieron no porque tuvieran algo en común, se unieron porque tenían lepra todos. Pero si nosotros pasamos por alto algo, Dios no lo pasa por alto. Vamos a leer ahora sí, Kevin, el 2 para entrar en la historia. Segunda de Reyes, perdón, 5:2, donde estamos en el 5:2. Segunda de Reyes 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ok, aquí aparece en la historia de este general del ejército de Siria, aparece una creyente. Y aquí me vi yo hoy, que estaba recordando este mensaje, y créame, se me puso un nudo en la garganta por verme reflejado en esta mujer. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era como la sirvienta, la persona que le hacía todos los quehaceres a la esposa de Naamán. Esta creyente, es impresionante cómo Dios había preparado un creyente pasando por una adversidad. ¿Estás pasando por una adversidad hoy? ¿Estás metido en un problema del cual no puedes salir? ¿Estás viviendo algo que te tiene pensativo, triste, no sé, deprimido quizás, o tal vez con un desaliento profundo, o cualquier circunstancia? Esa circunstancia fue preparada por Dios igual que como fue preparada para esta muchacha. Dice que ella había sido cautiva, dice, por estas bandas armadas.
Yo no creo que la hayan ido a traer a su casa y la hayan subido en una limusina. Posiblemente la golpearon, posiblemente la humillaron, posiblemente se burlaron de ella, la arrebataron de su hogar. No me imagino la cantidad de lágrimas que derramó esta mujer en el camino cuando fue sacada de su comodidad. Seguramente llegó a pensar, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Así que un creyente en la adversidad, sacada de sus costumbres, de su cultura, de su región, de su Dios, pasando por una situación nada agradable, estaba en manos de estos hombres, malos, hombres con muy malas intenciones. Dios va a propiciar esos problemas y adversidades, cosas confusas en nuestra vida, incomodidades, cosas que yo no entiendo y cosas que nunca voy a entender. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros entendamos. Dios lo único que quiere es hacer con mi vida lo que hizo con la vida de esta mujer. Si nosotros no perdemos de vista un solo principio, esto es algo que usted también debería notar, que a Dios no se le ha escapado absolutamente nada de nuestra vida. Así que todo lo que sucede en nuestra vida está dentro de los planes de Dios, está dentro del presupuesto de Dios. Si nosotros pensamos lo contrario, nos perderíamos la preciosa oportunidad, la razón por la cual Dios ha permitido todo el sufrimiento y toda la adversidad por la cual la trajo. Así que, por más problemas y por más cosas difíciles, usted y yo tenemos que estar siempre alertas de no olvidar que esto a Dios no se lo escapó, que esto es plan de Dios, que Dios en la fundación del mundo, cuando redactó el guión de su vida y el mío, tomó nota y dijo, esto es lo que Él necesita. Siempre estamos pensando cómo hubiéramos evitado las cosas, pero al final es el plan de Dios. Constantemente Dios nos va a llevar a circunstancias en donde dependamos más. Yo no sé usted, pero yo he visto una característica de las pruebas en mi vida. Cada prueba me ha llevado a depender más de Él, no menos, más. Dios me ha llevado a tener que echar mano más de la fe, más de la palabra de Dios, más de quién es Él. Y me doy cuenta, yo no me doy cuenta de cuánto crezco diariamente, pero sí me doy cuenta con los años de que cada prueba fue para bien. Así que esta mujer, estoy seguro que ella estuvo a punto, igual que yo, igual que usted, de amargarnos con Dios por no entender. Pero Dios nos va a confirmar su amor, nos va a perdonar también. Vamos a tener que pedirle perdón en la marcha. Yo le he tenido que pedir perdón y decirle, Dios, estoy con una pésima actitud. En mi corazón lo único que tengo es molestia. No estoy de acuerdo contigo, pero yo sé que estoy equivocado. Así que necesito que me perdones y me limpies y me des la fuerza y la sabiduría para saber qué hacer. Así que Dios va a pasar por alto nuestras torpezas también. Y es ahí cuando vamos a ver la mano de Dios, porque Dios nos está puliendo, nos está llevando a más. Y aunque nosotros lo único que queremos es que el problema se acabe, Dios no. Dios está ajustando cosas, ajustando tornillos, cables, posiblemente empaques de nuestra vida mal puestos, desórdenes, malas decisiones, lo que quieras, pero Dios está haciendo todos los ajustes. Esta mujer seguro dijo, a Dios no se le escapó lo que yo estoy viviendo. Así que entonces, en ese momento vino la perspectiva eterna de esta mujer. No con una perspectiva vana y vacía y sin propósito. Así viven los leprosos, así viven los incrédulos. Viven con una perspectiva totalmente vacía de la vida. No saben, no entienden. Yo le puedo asegurar
Si usted es creyente y usted está conectado hoy aquí, si usted le entregó su vida a Cristo, usted tiene una perspectiva eterna de las cosas, aun cuando usted se haya convertido hace poco. Pero los incrédulos sin Cristo, los leprosos que no han tenido la oportunidad de ser limpiados por Él, no sé cómo le están haciendo para pasar este tiempo de tanta incertidumbre. Bueno, sí lo sé. Hay muchos divorcios y hay muchos suicidios. Y hay muchos robos también. Y hay muchas cosas malas dando vueltas en el mundo hoy por desesperación. Pero en realidad la solución está en Dios. Tenemos que atesorar la enseñanza de cada prueba. Tenemos que decirle a Dios, Dios, yo quiero ver las cosas de arriba y no las de abajo, no las de la tierra. Yo quiero ver las cosas no como un terrenal más. Quiero verlas con ojos espirituales. Así que Dios nos va a ir dando la perspectiva. Debemos orar para que cada cosa que hagamos hoy en nuestro camino temporal hacia Él tenga una repercusión eterna. Que puedas discipularte, que puedas leer la Biblia, que puedas orar, que puedas clamar. Si no te estás discipulando, corre a discipularte. No esperes. El discipulado te va a dar una perspectiva nueva, distinta. Dios es el que te va a discipular. No te va a discipular la persona que te va a dictar estudios. Te va a discipular Dios a través de su palabra. Por eso es tan urgente que busques a Dios y que eches mano de los medios de gracia. Así que vamos a tener oportunidades también de sembrar y de recoger, como la parábola del sembrador. Pero qué triste la vida cristiana sin sembrar y tampoco sin recoger. Así que ocúpate de sembrar. Ocúpate de que cuando te toque recoger, recojas en el sentido eterno. Háblale de Cristo a los demás. Clama a Dios para que te abra puertas y testifica de Cristo. Esta mujer decidió no cerrar su boca. Ahí seguro entendió el propósito de la prueba, porque eso también sucede. Cuando estamos en una prueba, viene el propósito de la prueba detrás. El propósito de la prueba detrás era el general del ejército de Siria. Así que si tenemos una verdad que se llama Jesús, Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Tenemos una verdad que se llama Cristo. Tenemos el deber de compartirlo con los demás y empezar a ver en dónde están las puertas, dónde está la oportunidad para hablar de Él. Esta mujer no se guardó esa verdad. Ella vio el pero que el ejército de Siria no vio en este hombre. El rey de Siria no vio en el general, Naamán, no vio el pero. Ella sí vio el pero. Ella vio el pecado. Ella vio lo que le faltaba, la limitación. No importa si la gente parece feliz o tiene éxito. Es más, no importa si está en una desgracia. Siempre siguen teniendo peros. Un día, recuerdo que una mujer en un restaurante me empezó a hablar de su vida y me contó todos sus problemas en más o menos 5 minutos y yo no entendí ni escuché nada porque lo único que hacía era sacar problemas y al final le dije, ¿usted sabe, señora, que eso que usted me estaba contando no es su verdadero problema? Y se cayó y le pude decir, su verdadero problema es que si usted se muere hoy sin Cristo en su corazón, usted no va a ver a Dios. Y dice la Biblia que usted va a ir al infierno. Y ahí la mujer empezó a llorar y me dijo, tiene usted razón. Y terminó aceptando a Jesús en su corazón. Estoy seguro que Dios le fue resolviendo algunas cosas en el camino, pero su verdadero problema no era ese. Dice la Biblia que todos los hombres tienen un pero. Esta mujer sacó los ojos de sí misma, de su desgracia, cautiva, presa por este ejército, por estos hombres malos, y ella sacó los ojos de su desgracia y empezó a sacar de sí su lástima por sí misma y puso su mirada en las necesidades de los demás. Vamos a leer el 3.
dice, esta dijo a su señora, O sea, si, a la esposa de Naamán. Ajá. si rogase mi señor al profeta que O está en sea, Samaria, Naamán. Si rogase Naamán, para que vayan entendiendo. Ajá. Si rogase mi señor. al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Claro, en ese instante, solo para recapitular, el pueblo de Israel estaba en Samaria y allí había un profeta. Por eso ella dice, si mi señor, dice, rogase, ¿verdad? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que, en aquel tiempo, Israel había caído en manos o en cautiverio ante los asirios. Y la capital de ese nuevo país se llamaba Samaria. Eliseo, el profeta, vivía ahí en Samaria. De él estaba hablando. Esta mujer estaba en un sentido vacía de sí misma por su situación, por su prueba, por su dificultad, por su problema, pero estaba llena de Dios. Y eso fue lo que movió a esta mujer decirle, ¿sabes qué? Yo sé quién puede sanar a mi señor Naamán. Hay creyentes que pasan la vida, les pasa la vida de frente y nunca se detienen a ver la necesidad de los que están ahí. Preocupémonos, yo también me tengo que preocupar por ver esto que esta mujer vio en Naamán. Así que vamos a ver un personaje que conocía las escrituras, que sabía dónde estaba la salvación, sabía cómo podía encontrar esa paz y cómo lo tomó también como una provocación. Vamos a leer el 4, del 4 al 6. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Claro, dice que Naamán va donde el rey, ¿verdad? Y le dice, mira, hay una muchacha que trabaja en mi casa y esta muchacha dice que ella es de la tierra de Israel, y le dice el rey de Siria, ok, ve, te doy permiso que vayas para que se ausente de su trabajo y yo voy a enviar cartas al rey de Israel para que puedas tener acceso al rey. Entonces dice que lleva consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Claro, porque había una, digamos, una razón de por qué él tenía que llevar todo esto para agradar al otro rey. Vamos a ver entonces las características de un incrédulo. Apenas un incrédulo escucha que hay perdón y que hay salvación, el incrédulo piensa en sus estructuras, piensa que hay que hacer algo bueno, piensa que hay que cumplir con ciertas cosas o hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como pasó con este hombre. Definitivamente el mundo no ve lo que ve Dios detrás de todas las circunstancias. Siempre el hombre sin Dios quiere hacer cosas para Dios y no quiere dejar que Dios haga cosas por él. Siempre creen que hay algo que tienen que aportar. Naamán no fue la excepción. Él pensó que tenía que aportar muchos vestidos, dinero, dice, plata y oro. Todos nosotros siempre pensamos en Dios y buscamos en un sentido, cuando somos incrédulos, buscamos en los lugares equivocados. No buscamos en donde Dios quiere que busquemos. Todos nosotros pensamos, o más bien, sin la guía de Dios, no vamos a dar en el blanco, definitivamente. Por eso yo recuerdo aquella oración cuando dije, Dios, si realmente existes, hazte real a mi vida. Y Dios empezó a desenrollar el lienzo de amor que tenía para conmigo. Así que yo también tuve que buscar en lugares sin éxito. Y créame que toqué varias puertas y ninguna se abrió. Pero cuando yo escuché que la Biblia dice, he aquí,
Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ya no era yo tocando puertas, era Dios tocando la puerta de mi corazón para que yo me salvara. En aquella estructura religiosa llena de ideas equivocadas, Dios fue el que me visitó a mí, aunque yo ya había intentado visitarlo de otras formas. Vamos a leer el número 7, el versículo 7. Naamán llega donde el rey y como éste no pudo hacer nada, entonces el rey lo dirige hacia otro rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ok, ¿qué fue lo que pasó acá? Como todos los seres humanos, no existe hombre en la tierra que tenga la llave en sí mismo como humano para la solución del mayor problema del ser humano, del hombre. Si la persona con la que estás hablando no ha sido salvada por Dios, nunca va a dar en el blanco. Pero si buscas ayuda en una persona que te va a dirigir ante la persona que sí tiene la solución, que en este caso es Dios, es Cristo, entonces esa persona posiblemente también fue salvada y liberada por Dios. Hoy en día hay muchísima gente tratando de guiar a otros a los lugares más equivocados que ustedes se puedan imaginar. Cuando una persona me dice a mí, mire, es que yo tengo un problema y estoy buscando asesoría en X, Y o Z, y no es alguien que maneje la Biblia, que conozca a Dios de manera personal, que haya nacido de nuevo y tenga los principios, esa persona difícilmente va a ser ayudada y la otra persona difícilmente va a poder ayudar al necesitado. Así que este rey, por eso dice, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? O sea que este rey, si estaba ubicado en su posición normal, en su posición como hombre, imposibilitado totalmente para ayudar a Naamán. 100% limitado. Él lo reconoció y más bien dice que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. O sea, ¿yo quién soy? Dice el rey, para estar resolviendo este problema que solamente puede resolver Dios. Entonces, este hombre que conocía las escrituras, pero que no estaba preparado, aun cuando conocía la ley, porque era un conocedor de la ley, no estaba preparado, tomó estas cartas como una insinuación de guerra, una provocación. Y este hombre perdió la preciosa oportunidad de guiar a aquel hombre a los pies de Cristo. Este hombre estaba tan sumido en su posición de rey que no se dio cuenta que tenía enfrente esta gran oportunidad. Así que otra vez vemos creyentes perdiéndose de la oportunidad de ver los peros. Posiblemente nublada su vista, en su posición dijo, yo no puedo ayudarlo, aunque tenía el conocimiento. O posiblemente ni salvo era como para poder ayudarlo. Vamos a leer el 8. Dios siempre tiene un plan, así que Dios nos va guiando en su plan. Vamos a leer el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, Eliseo, gracias a Dios que Eliseo escuchó que el rey se había rasgado sus vestidos. Un profeta es un hombre que habla en el nombre de Dios, cuando Dios le ha hablado a él. Siempre pensamos en cosas grandes, ¿verdad? En la vida que tienen que venir de personas grandes. Tenemos la idea de que debe ser como yo creo. Es más, tenemos la idea de que vamos a ir a lugares espectaculares a oír las grandes verdades y de grandes edificios, incluso países lejanos, pero no pensamos que la verdad está a la vuelta de la esquina de mi casa o posiblemente, no sé, en la pulpería de mi barrio o posiblemente en la mano de una persona que conoce a otra persona muy cercana. Pero la verdad, Dios no necesita vehículos impresionantes para llegar al corazón de los hombres. Dios puede llegar de las formas más inesperadas al corazón de los hombres. Por eso es que en ocasiones cuando usted le dice a una persona, mire,
lo invito a una reunión en donde se predica la Biblia y la reunión es en línea, pero resulta que la reunión es en una casa, o la reunión, la gente espera cosas muy pomposas y no se dan cuenta que la verdad, Dios puede usar cualquier cosa para atraerlos a la verdad. Así que cuando yo recibí la verdad también la menosprecié, no crean que no. Yo recuerdo cuando recibí la verdad de la persona que menos esperaba yo recibí la verdad. Y yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Yo voy a orar, yo voy a aceptar a Jesús en mi corazón, pero no con usted. Yo la voy a aceptar con aquel o con aquel, y empecé yo a buscar otras posibilidades y no eran esas. En realidad era la posibilidad que Dios me estaba mostrando. Hay mucho orgullo en el corazón humano, en nuestro corazón, como para empezar a creer y a pensar de que era mejor de la forma como yo pensaba. Dios escogió a un profeta. Eliseo estaba verdaderamente listo para poder salvar a esta persona. No sé cuántas personas han venido hoy invitadas por primera vez. Tal vez al final en el chat pueden levantar su mano si han venido por primera vez para saber cómo termino la reunión. De todas formas, siempre estoy pensando en que estas grabaciones las pueden escuchar otros que no necesariamente están conectados hoy. Así que voy a terminar la reunión como si hubiera habido muchas personas aquí incrédulas necesitadas de salvación. Y después ustedes pueden pasar el link. Así que vamos a leer el 9. Naamán también se llevó decepciones. Y el rey, porque el rey teniendo la verdad no se la dio. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Gracias a Dios, Naamán obedeció, siguió buscando. Dice que él se fue, dice, con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, lo fue a buscar. Le dieron la dirección, le dieron el Waze y se fue a buscar exactamente donde vivía Eliseo. Y llegó a las puertas. Pero Naamán seguramente pensó que aquel hombre iba a hacer algún ritual, que iba a encender algunas velas o que iba tal vez a decir algunas oraciones especiales a Dios para curarlo. O tal vez que iba a salir con un vestido especial y hablar con algún tipo de forma elocuente y que iba a poder ser el merecedor de aquello. Resulta que nosotros siempre tenemos una perspectiva equivocada de la manera como Dios va a resolver nuestros problemas. Dice que se paró a las puertas de la casa de Eliseo y pensamos en nuestro orgullo que vamos a tener que ver algo excepcional, ¿verdad? Eliseo le manda a un mensajero. Otra decepción más para Naamán. Vamos a leer el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de educación de Eliseo! Llega este hombre a las puertas de su casa y él ni siquiera sale, ni siquiera se digna salir. Dios no necesita realmente de cosas espectaculares ni de personas. Dios puede portar el mensaje de la mano de alguien tan simple. Dice que este mensajero sale y le dice lo que le acaba de decir. Eliseo le dice: dile a este hombre que está allá afuera que haga esto, esto y esto para que él se sane. Según él, Naamán dijo: ahora yo tengo que meterme en ese río y lavarme 7 veces. A mí me recuerda las vueltas que tuvo que dar Josué, ¿verdad? En aquella ciudad amurallada y tocar las trompetas. Yo no sé cuántas veces usted se ha metido al río. Yo ya voy más o menos como por la número 5. Me faltan 2 para poder ver a Dios en la solución de mis grandes problemas. Pero Dios tiene un solo camino. ¿Saben que el número 7 en la Biblia es perfección, divinidad, Cristo, santidad? Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Él hay salvación. Solo hay un nombre dado, dice, dado del cielo, dice,
dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te metes 7 veces al Jordán y cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y reconoces en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí vas a ser salvo. Ahí fuimos salvos todos. Naamán se molestó mucho. Vamos a leer el 11 y el 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Vieron que Naamán tenía su propia idea y conclusión de cómo tenían que suceder las cosas? ¿Cómo? Dice. Decía yo para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará. O sea, ya hasta se lo imaginó. Ah, pero él no salió nunca. Salió el mensajero. Como muestra de que las cosas no son como nosotros creemos o pensamos. Dios siempre tiene un plan inesperado. Un plan que no está de acuerdo a nuestros pensamientos, pero precisamente por él dice que sus pensamientos son más altos. Pero además de eso, Naamán empieza a imaginarse que hay ríos mejores que el que le está diciendo Eliseo. Habana y Farfar, dice, ríos de Damasco. ¿Por qué tengo que venir acá? Habana y Farfar pueden tener aguas más limpias que el Jordán. Pueden ser más cristalinas o ríos más caudalosos que el Jordán. Incluso hasta tienen peces más grandes que el Jordán. Empieza el ser humano a cuestionar a Dios. No puede ser tan fácil. ¿Cómo? Pero si la Biblia, pero la Biblia es un libro hecho por hombres. Pero ¿quién la escribió? A mí me parece que la Biblia está tergiversada. O como me dijo alguien una vez, usted no sabe que la Biblia ha pasado por tantas manos que ya ahora no dice lo que debería. Y yo me volteé y le dije, ¿y qué debería decir? Y se quedó callado y me dijo, bueno, eso no lo sé. Imagínense qué locura afirmar algo que ni siquiera se sabe. Y precisamente es algo que va a definir la vida eterna de la persona. Así que cuando nosotros empezamos a imaginarnos, en realidad es porque nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Pero vamos a leer el 13, a ver qué dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Gracias a Dios por los criados. Dice que se le acercan con un amor. Estos criados también fueron usados por Dios. Posiblemente eran creyentes, o ya habían escuchado, o estaban simplemente siendo movidos por Dios, por el Espíritu Santo, para decirle a este hombre, busca la verdad, busca cómo sanarte. Lo que te están diciendo no está mal, no desconfíes. ¿No harías si el profeta te dijera una gran cosa, dice, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? En otras palabras, ¿qué pierdes? Hay personas que se les dice, mire, es tan fácil como hacer una simple oración de fe. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice que si invocares el nombre del Señor serás salvo. Y la gente dice, no, 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 yo no creo en eso. ¿Y qué pierdes? Le dijeron a Naamán. Métete al río, lávate. ¿Qué pierdes? ¿Y qué tal si funciona? ¿Y qué tal si te salvas? ¿Y qué tal si Jesús entra a tu corazón? ¿Y qué tal si tu vida cambia? Métete a ese río. Y entonces estos criados, dice que se le acercaron y le hablaron, y le dijeron y lo convencieron. Así que vamos al 14 a ver qué pasa. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Sabe que dice conforme a la palabra del varón de Dios? Que en el fondo era conforme a la palabra de Dios.
Dice la Biblia que Dios no es un hombre para mentir, ni para arrepentirse. Dios no miente. La palabra de Dios fue hecha por Dios, fue escrita por hombres, inspirados por Dios, dice la Biblia, pero estos hombres ni siquiera se imaginaban lo que estaban escribiendo. La palabra de Dios salió del corazón de Dios. Cuando nosotros cuestionamos la palabra de Dios, estamos cuestionando al autor de esa palabra, que es Dios. Pero entonces Naamán dice que decidió creer, dice, en la palabra del varón de Dios, y en ese momento se dio el milagro. Eso es fe. Creer en Dios o tener fe es creer en lo que Dios dijo. Naamán tuvo fe porque creyó en la palabra del varón de Dios. El varón de Dios lo único que hizo fue repetir lo que Dios ya había dicho. Yo te voy a sanar, yo te voy a curar y te voy a dar una vida nueva, porque la vida de Naamán cambió. En ese instante cambió. Podríamos irnos hoy y terminar esta reunión sin hacer absolutamente nada, pero yo no lo voy a hacer así. Así que le voy a hacer una propuesta, y es que puedas, ahí donde estás, hacer una oración hoy para cerrar. Y voy a solamente a leer 2 versículos más, que ya los he dicho en algún sentido, y es Apocalipsis 3:20 y Romanos 10:9. Y vamos a terminar con esa oración. Y también vamos a pedirle a Dios que nos permita llevar los problemas a donde tienen que ser llevados. Los problemas tienen que ser llevados a Él. En un sentido, nosotros, y esto también lo digo por mí, porque por supuesto, igual que muchos, estamos pasando por circunstancias, pero en un sentido nosotros tenemos que llevar a los problemas a este poder maravilloso, a este poder ilimitado que Dios tiene para sacarnos adelante y resolver nuestra vida, así como Él lo prometió desde el día que le conocemos. Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios prometió una relación personal con nosotros. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Pero dice, aquí yo estoy a la puerta. Si hoy Dios ha tocado la puerta de tu corazón con esta prédica, con este mensaje, es porque Dios tenía un plan de tocar tu corazón, pero también de hacerte una propuesta de amor. Él quiere entrar en tu corazón, quiere que le abras esa puerta del corazón. Y aquí dice en Romanos 10:9 cómo se abre la puerta. Vamos a leerlo. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo de todo. Serás salvo del infierno, de una vida eterna sin Dios. Serás salvo de la posibilidad de no tener a quién recurrir. Serás salvo de la posibilidad de no encontrar respuestas y de no ver los milagros que Dios tiene, incluso, por supuesto, en esta vida temporal y terrenal y pasajera. Así que también vamos a orar. Vamos a orar primero en ese sentido, para aceptar a Jesús en nuestro corazón. Voy a hacerlo como yo lo hice hace 20 años, y también voy a orar por todos aquellos que están pasando por problemas, para que ya no nos preocupemos más de cómo Dios lo va a hacer. Así como Naamán no sabía cómo lo iba a hacer. Naamán jamás esperó que era simplemente metiéndose a un río 7 veces, en este río que se llamaba Jordán. Así que vamos a orar en ese sentido. Ok. Si estás ahí escuchando, si has escuchado toda esta prédica, repite conmigo esta oración para que puedas recibir a Jesús. Padre, gracias por esta noche. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por presentarme este plan, un plan de amor que yo no conocía. Gracias por mostrarme que eres el camino de la salvación, del perdón y del amor eterno. Gracias por amarme. Gracias por haberme amado en esa cruz donde pagaste por mí con tu vida, con tu muerte, mostrándote como un Dios que vino a salvarme, a pagar por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón, pidiéndote también perdón por todas las faltas que me apartaron de ti durante mucho tiempo. Te pido que
me hagas uno de tus hijos. Y Dios, quiero también pedirte por todas mis circunstancias, a partir de ahora, como hijo tuyo. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Y también vamos a orar por nuestros problemas. Dios, también por cada una de las dificultades que nosotros que te conocemos estamos pasando, te pedimos que nos des esa fe, que nos des la posibilidad que le diste a Naamán para simplemente creerte, creer de que podías resolverle su problema mayor en ese momento. Ya nosotros te conocemos y te entregamos nuestra vida y te la hemos confiado. Así que confiamos también en que te vas a hacer cargo de nuestras necesidades y de nuestras inquietudes y nuestras cosas, todas estas cosas que nos angustian. Así como te entregamos nuestro corazón, te entregamos también lo que nos está sucediendo para que tengas control de ello. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dígale a la persona que lo invitó que usted oró, si es que oró aquí con nosotros de forma presencial, y también cuando escuchen la grabación y puedan orar desde sus casas, coméntenle a la persona que los invitó para que esta persona se alegre y que todas estas grabaciones y todo lo que estamos colocando en el canal de YouTube también tenga una repercusión eterna y que la gente pueda agradecerle a Dios por todo esto. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana con otro mensaje y estamos en contacto. Buenas noches a todos.